Hay historias que nunca debieron ser contadas. Y hoy abriremos una de ellas en el libro del terror. Lo que voy a contarles permanece nítido en mi memoria, incluso ahora que cargo 75 años sobre los hombros. Sucedió cuando apenas tenía 11, hace más de 6 décadas, en un mundo distinto, sin internet, sin televisiones en cada casa. Recuerdo el asombro de ver llegar las primeras al país. El periódico era nuestra ventana al mundo, y para unos pocos privilegiados, la radio. Vivía entonces en una comunidad pequeña, cuyo nombre prefiero callar para no tentar a curiosos. Solo mi familia conoce el lugar exacto. Diré únicamente que se encuentra al sur del país, cerca de la sierra, donde el calor y la fauna tropical reinan. Hasta hoy, muchos de esos parajes siguen intactos, sin la huella del hombre. Tenía 11 años y fui testigo de algo que jamás pude olvidar. Estoy casi seguro de ser de las últimas personas que vio de cerca lo que ocurrió con mi tío. En aquellos años, la vida no se sostenía solo con cosechas o crianza de animales. La caza y la pesca eran también parte de nuestra supervivencia. Para ello había que internarse en la sierra durante horas, hasta lo más profundo, donde la selva se volvía un laberinto. Me crié con mis abuelos. Mi madre murió al darme a luz y mi padre nunca se ocupó de mí. Fueron mis abuelos maternos quienes me dieron hogar, y desde niño aprendí lo que era la escasez y el trabajo duro. Mi abuelo solía salir con mi tío a cazar, mientras yo ayudaba a mi abuela en la caña y el frijol. A mis 11 años ya tenía mis tareas dominadas. Recuerdo aquel día con claridad. Desde mi hamaca vi cómo mi abuelo preparaba su viejo Mauser, el machete y el morral. Afuera lo esperaba mi tío, con el cigarro encendido que brillaba como un punto rojo en la penumbra. Siempre los acompañaba Pantera, un perro mestizo de pelaje negro, bravo y astuto para la caza. No era joven, pero tampoco viejo. Tenía fama de rastreador implacable. Muchas veces mi abuelo lo había perseguido por el terreno cuando se metía a matar gallinas, pero le perdonaba esas travesuras porque en la sierra era invaluable. Había ahuyentado coyotes y zorros que intentaban atacar a mi tío o a mi abuelo. Pantera era parte de la familia, y esa mañana partió con ellos hacia la espesura. Ese día parecía transcurrir como cualquiera. La mañana pasó, llegó la tarde, y yo esperaba que regresaran antes del anochecer como solían hacerlo. Pero la noche cayó y no aparecieron. Mi abuela, inquieta, salió varias veces a la calle, mirando hacia el camino, esperando verlos llegar. La preocupación se le notaba en el rostro. Ellos eran puntuales, porque sabían que la oscuridad en la sierra era peligrosa. Animales salvajes rondaban, y los rumores de bandidos en la región hacían que la noche fuera aún más temida. Al ver que no regresaban, mi abuela mandó llamar a otro de mis tíos. Reunió a mis primos mayores y les pidió que se alistaran para salir en su búsqueda. Los vi preparar sus rifles y machetes, la tensión en sus gestos, el silencio que se imponía en la casa. Pero antes de que partieran, alguien señaló hacia el camino. A lo lejos se distinguían siluetas. Eran ellos. Venían con las manos vacías. Lo peor, Pantera no estaba con ellos. Cuando entraron al patio, todos los rodeamos con preguntas. Venían sucios, cubiertos de lodo por las lluvias recientes, con marcas y heridas en la piel. Sus rostros eran lo más perturbador. Parecían haber visto algo que los había quebrado por dentro. Mi abuela los hizo sentar y les sirvió mezcal para que se les pasara el susto. El silencio era espeso. Nadie se atrevía a hablar. Entonces mi abuelo levantó la mirada y con voz grave comenzó a contar lo que había ocurrido en la sierra. Mi abuelo tomó un trago largo de mezcal.
Respiró hondo y comenzó a hablar con voz grave. Llevábamos rato siguiendo el rastro de un venado. Ya habíamos cazado un par de armadillos, y Pantera, cuando olía a venado, nunca fallaba. Durante toda la mañana parecía que estábamos cerca. Creímos que era cuestión de sigilo, como cualquier cacería. Pero algo raro empezó a suceder. Nos dejamos llevar por el instinto del perro, y sin darnos cuenta perdimos la noción del tiempo. Miramos los relojes. Marcaban las 3 de la tarde, pero las manecillas estaban detenidas. Pantera seguía el rastro con ansiedad. Nos internamos más en la sierra, donde los árboles eran tan altos que el sol apenas llegaba. Pocas veces habíamos sido tan profundo. Fue entonces que el perro comenzó a ladrar con furia, señal de que el venado estaba cerca. Preparamos los rifles, pero pronto comprendimos que algo no estaba bien. Pantera no ladraba como de costumbre. Chillaba, nervioso, como si también sintiera que algo nos acechaba. José juró ver una sombra moverse entre la maleza. Pensamos que podía ser un jaguar, cazando al mismo venado. Pero el aire se volvió extraño, pesado, y escuchamos un gruñido que jamás habíamos oído. Venía de todas partes, como si la sierra entera respirara con rabia. Disparamos varias veces hacia donde creímos ver movimiento, pero nada se inmutaba. Con pumas o coyotes, al primer disparo huían. Esta bestia no. Pantera se quedó fijo, mirando un punto en la oscuridad. Yo también lo vi. Era enorme, el triple del tamaño del perro. Cuando logramos ubicarlo, gracias a Pantera, ambos disparamos. Fue entonces que escuchamos un rugido que nos heló la sangre. Nunca había sentido tanto miedo. Su presencia invadió todo el lugar, como si la sierra misma nos rechazara. Salimos corriendo. Le gritamos a Pantera, le chiflamos, pero el perro no se movió. Estaba paralizado, gruñendo, dispuesto a enfrentarse a esa cosa. Corrimos sin detenernos, tropezando con troncos y piedras, golpeándonos, pero el miedo nos empujaba. Sentíamos que nos seguía, que su sombra nos perseguía entre los árboles. Al fin, agotados, trepamos a un zapote de ramas gruesas. Allí nos quedamos largo rato, intentando asimilar lo ocurrido. El miedo seguía, como un veneno en la sangre. Cuando la noche cayó, supimos que no podríamos resistir si esa cosa volvía. Bajamos del árbol y seguimos corriendo hasta que vimos el camino del pueblo. Solo entonces sentimos un poco de alivio. Pero la sensación de alerta nunca se fue. Ese día comprendimos que no éramos cazadores, éramos la presa. El abuelo terminó su relato con voz cansada. Nadie habló por un momento, hasta que mi tío José, con la garganta seca, murmuró: Pantera nos salvó, se sacrificó para que pudiéramos escapar. Y nosotros no hicimos nada por ayudarlo. Su voz se quebraba, a punto de romperse en llanto, cuando mi abuelo lo interrumpió con un grito áspero. Ya estamos aquí, que nos sirva de lección. No debemos volver a esos lugares. La noche se prolongó entre silencios y miradas. Poco a poco, los que estaban reunidos comenzaron a retirarse. Lo importante era que mi abuelo y mi tío habían regresado. Mis primos acompañaron a José y yo me fui a descansar. Avanzada la madrugada, no pude dormir. Desde mi hamaca veía a mi abuelo caminar de un lado a otro, asomándose por la ventana, observando fijamente la oscuridad. Mi abuela lo miraba en silencio. Conocía a su esposo y sabía que lo ocurrido en la sierra lo había marcado. No sé cuánto tiempo pasó hasta que el sueño me venció. Al amanecer lo encontré sentado, con la mirada perdida. No esperé instrucciones de mi abuela. Conocía mis tareas y comencé el día como siempre. Alimenté a los animales, corté caña,
Haré los terrenos. A mediodía regresé a casa, y en el camino vi a varios primos correr hacia allí. Pensé que algo malo había sucedido, así que corrí también. Al llegar, la sorpresa fue inmensa. Pantera había vuelto. Estaba herido, cubierto de marcas, con el lomo desgarrado por garras que parecían imposibles. La emoción fue tan grande que mi tío José no pudo contenerse. Corrió hacia él y lo abrazó. Pantera, a pesar de su estado, movía la cola y buscaba caricias, como si quisiera demostrar que había cumplido su deber. Lo atendieron como pudieron. Mi abuelo trajo remedios caseros y el resto del día se dedicaron a cuidarlo. La tristeza de haberlo perdido se disipó, reemplazada por la alegría de su regreso. Pero esa alegría fue momentánea. Pantera había vuelto marcado por la sierra, herido por algo que no debía existir. Y aunque nadie lo sabía aún, la verdadera tragedia apenas comenzaba. Pasaron un par de días desde el regreso de Pantera, pero su estado no mejoraba. Cada vez estaba más apagado, echado en un rincón del patio, apenas moviéndose. Le acercaban comida, pero rara vez la probaba. Solo bebías agua. Las heridas eran más graves de lo que parecían. Al tercer día mi abuelo mandó llamar a José. Sabía que el perro no resistiría mucho más. Toda la mañana Pantera permaneció inmóvil, temblando de vez en cuando, soltando un chillido apenas audible. Vi a lo lejos cómo mi abuelo hablaba con mi tío. José se llevaba las manos al cabeza, desesperado. Había criado a ese perro desde cachorro, su compañero de cacería, su sombra en la sierra. El dolor de verlo agonizar era evidente. José se acercó al rincón donde Pantera yacía. Lo miró unos segundos, con una mezcla de tristeza y cariño. Se agachó para acariciarlo, quizá para despedirse, pero lo que ocurrió fue inesperado, brutal. De pronto, como una trampa que se cierra, Pantera se lanzó sobre él. Sus mandíbulas atraparon con fuerza el brazo derecho de José. El grito desgarrador de mi tío rompió la calma de la casa. Yo quise correr hacia ellos, pero mi abuelo me detuvo con un grito. «¡No te acerques!». El perro jalaba con furia, queriendo destrozarle el brazo. No era Pantera. Era otra cosa, una ferocidad bestial que jamás habíamos visto en él. José gritaba de dolor, forcejeando inútilmente. Mi abuelo reaccionó con la rapidez de un hombre de campo. Siempre llevaba su machete. Con sangre fría, sin titubear, hizo lo necesario. Terminó con la existencia y la agonía de Pantera. La escena me marcó para siempre. José quedó tendido, sangrando, la herida profunda. Mi abuelo le amarró el brazo con un paliacate y lo llevó de inmediato al doctor del pueblo. Pantera quedó allí, inmóvil, mientras la atención se centraba en salvar a mi tío. Ese día se volvió interminable. La noticia corrió rápido. Pantera había atacado a José. La familia se reunió frente al consultorio del doctor. Mi abuela, mis primos, la esposa de José. Todos esperaban en silencio, escuchando los quejidos de dolor detrás de la puerta. Al cabo de un tiempo, mi abuelo salió. Su rostro era una máscara de cansancio y gravedad. Nos miró a todos y nos dio las malas noticias. Mi abuelo salió del consultorio con el rostro endurecido. Nos dijo que el brazo de José había sufrido un daño grave. La mordida de Pantera había destrozado tejido y hueso, y el doctor temía que la herida se infectara. Había logrado suturarla, pero lo peor era la sospecha. Pantera podía haber estado infectado con rabia. Tal vez algún animal salvaje lo había contagiado, y por eso había atacado con tanta furia. El doctor ya había llamado al municipio más cercano para pedir el tratamiento preventivo.
En aquella época, la Cruz Roja comenzaba a extenderse en el país, y fueron ellos quienes llegaron un par de horas después con la vacuna. Todos sabíamos lo que significaba. Sin tratamiento, la rabia era una sentencia de muerte. Mientras José recibía la vacuna, la noticia corrió como pólvora. Vecinos y familiares cavaron un hoyo lejos del terreno de mi abuelo. Con guantes y cubrebocas improvisados, arrastraron el cuerpo de Pantera hasta allí. Lo rociaron con petróleo y lo incineraron, añadiendo leña para que el fuego no dejara de arder. Así terminó la existencia del leal Pantera, reducido a cenizas. La noche cayó y José seguía bajo observación. La Cruz Roja asistía al doctor, pero no había señales de mejoría. Cuando pensábamos que nada podía empeorar, comenzó el verdadero horror. Entre las 2 y 3 de la madrugada, mi abuela me despertó en la hamaca. Uno de mis primos había llegado alterado. Algo estaba ocurriendo en el consultorio. Corrimos hasta allí. Había un tumulto de gente, gritos desde el interior, golpes, objetos rompiéndose. Los paramédicos pedían ayuda para sujetar a José, que estaba fuera de sí. Los vecinos que se habían acercado intentaron intervenir, pero no podían someterlo. En medio del forcejeo, José y un paramédico cayeron contra una ventana y la atravesaron con estrépito. El vidrio se hizo añicos y el silencio se apoderó de todos por un instante. Lo que nos heló no fue el estruendo del vidrio, sino la aparición de José. Se incorporó y al vernos, sus ojos oscurecidos sangraban. Su ropa estaba empapada, su cuerpo manchado. En su rostro había una furia indescriptible. Mi abuelo salió con el doctor y otro paramédico, intentando contenerlo. José los miró con una agresividad animal. Entonces soltó un grito. No era humano, pero tampoco animal. Era algo distinto, un sonido que jamás he vuelto a escuchar. Tan abrumador que la multitud reunida afuera huyó despavorida. En medio del descontrol, del miedo y la multitud corriendo por todas partes, nadie se dio cuenta en qué momento mi tío José desapareció. El desconcierto era total. Yo, un niño, temblaba de pies a cabeza. Mi abuela, sacando fuerzas de no sé dónde, me cargó y me llevó a casa. Algo muy malo estaba ocurriendo. Esa noche, mis abuelos, mis tíos mayores, primos y vecinos se reunieron. Todo el pueblo parecía enterado de lo sucedido en el consultorio. Nadie podía creer que la rabia provocara aquello. No sabían cómo se comportaba un infectado, solo que era peligroso y podía contagiar. Había que buscarlo. Muchos llegaron armados, machetes y rifles en mano. Pero cuando se escuchó nuevamente aquel grito, ese que no parecía humano, algunos retrocedieron. Vi el miedo en sus rostros, hasta los adultos dudaban. Algunos se regresaron a sus casas, incapaces de enfrentarlo. Mi abuelo, sin embargo, lideró a los que se quedaron. Salieron a buscarlo. Yo, por ser de los más pequeños, me quedé en casa con mi abuela, las mujeres y los niños. La noche avanzaba lenta. Afuera se escuchaban silbatos, voces que gritaban, «¡Por aquí!», rastros de que José había estado cerca. El miedo nos envolvía. Yo repetía en mi mente todo lo ocurrido, hasta que el cansancio me venció y me dormí. No pasó mucho tiempo cuando los gritos me despertaron. Era mi tía, la esposa de José, llorando desesperada en el patio. Mi abuela la abrazaba, también llorando. En el portón estaba mi abuelo, rodeado de vecinos. Algo lo detenía de acercarse. Me asomé y vi cómo traían a José en una camilla improvisada. Estaba cubierto de sangre, su rostro desfigurado, irreconocible. Solo su ropa me confirmó que era él.
Esa fue la última imagen que tuve de mi tío José. Una apariencia no humana, que jamás he vuelto a ver y no deseo volver a ver. Mi tía y mi abuela, entre lágrimas, preguntaban: ¿por qué? ¿Por qué lo mataron? Los niños lloraban. Yo estaba en shock. Nadie explicaba qué había pasado, ni por qué habían tomado esa decisión. Sin embargo, con el tiempo supe lo que ocurrió en ese instante de desesperación que envolvió al pueblo. Mi abuelo no solo enfrentó a su hijo aquella madrugada. José, en ese estado de bestial de frenesí, se lanzó contra varios hombres que intentaban contenerlo. En el forcejeo, los dejó malheridos, con secuelas que arrastraron toda su vida. Aquellos que lo vivieron en carne propia aseguraban que no parecía humano. Era como si se hubieran enfrentado a una fuerza descomunal. Por rumores primero, y luego por la voz del propio abuelo, comprendí que mi abuelo cargó con ese peso. El de haber jalado el gatillo y tomado decisiones que lo marcaron para siempre. Las horas se volvieron eternas, conversaciones apagadas, llanto inconsolable. Y entonces ocurrió algo que jamás pensé escuchar en un pueblo como el nuestro. Un ruido extraño, metálico, que cortaba el aire, el batir de hélices. 2 helicópteros se acercaban desde el horizonte, iluminando el amanecer con sus reflectores. Era la primera vez que escuchaba ese sonido, y su llegada marcó el inicio de algo que aún no comprendíamos. El ruido de las hélices despertó a todo el pueblo. Jamás se había escuchado algo semejante en la región. Con el tiempo, cuando viajé a la capital, supe que aquel estruendo metálico era el batir de helicópteros. En el llano donde los domingos se jugaba béisbol, muy cerca del consultorio, descendieron los aparatos. Los soldados portaban armas de alto calibre, pero lo que más nos desconcertó fueron sus uniformes. No eran los que aparecían en los periódicos. Con los años comprendí que aquellos trajes eran de contención biológica, algo que en los años 60 parecía salido de otro mundo. Los militares se dirigieron directamente a la casa de mi abuelo, donde el cuerpo de José permanecía cubierto. Los paramédicos habían dado aviso la noche anterior, y de algún modo el reporte llegó hasta las Fuerzas Armadas. Montaron un perímetro, hablaron con mi abuelo, y aplicaron dosis a todo el pueblo, asegurando que era para prevenir la rabia. Todos aceptaron, aunque con el tiempo los rumores crecieron. Lo que habíamos visto no era rabia. El ejército, aquella ocasión cuando yo era niño, también se encargó del cuerpo de mi tío José. Lo envolvieron en bolsas negras y lo colocaron en una especie de caja metálica que, con los años, comprendí que era un artefacto de refrigeración. Nos dijeron que, por el peligro de la infección, debían llevarlo a la capital para descartar cualquier otro problema. Mi abuela y mi tía suplicaron que les entregaran el cuerpo para darle santa sepultura, y los militares prometieron hacerlo en cuanto fuera posible. Pasó un mes sin noticias, hasta que un día regresó una camioneta del ejército. Esta vez los soldados vestían el uniforme verde clásico. Dijeron traer el cuerpo de José, aunque nadie pudo confirmar si realmente era él dentro de aquel ataúd metálico, sellado con soldaduras gruesas, como si nunca debiera abrirse. La familia, resignada, aceptó. El funeral fue extraño. Los militares ordenaron que el ataúd fuera sepultado directamente, sin novenario ni velorio. Ellos mismos habían preparado la fosa en el panteón. Más de 5 metros de profundidad, con cemento fresco en el fondo. Vi cómo bajaban el ataúd metálico y colocaban seguros de hierro incrustados en el cemento, como candados. El mensaje era claro: silencio absoluto, 0 preguntas. Ese secreto debía quedar enterrado allí,
Durante meses, el panteón estuvo custodiado por soldados. Luego se marcharon, quizá convencidos de que el pueblo había entendido. Cuando fui mayor, quise acompañarlo a la sierra, pero él siempre se negó. Decía que era demasiado peligrosa. Con los años me fui del pueblo, buscando nuevas oportunidades en las ciudades. Solo regresé una última vez, cuando mi abuelo murió, ya con más de 80 años. Mi abuela, anciana y cansada, me confesó que en sus últimos años él seguía internándose en la sierra. No solo para cazar, sino para volver al lugar donde aquella criatura desconocida los había acechado. Me dijo que mi abuelo había confesado su propósito. Buscaba venganza contra el ser que lo obligó a terminar con la vida de su propio hijo. Has sobrevivido a un relato más de El Libro del Terror. Si buscas más pesadillas para tus noches, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad oculta